Flash intenta perseguir a los renegados y mientras seguía corriendo es emboscado por Flash Reverso. Cisco pregunta a Flash si está bien, a lo que este responde que sí, y en eso mira a Flash Reverso. Flash está algo sorprendido por su apariencia, a lo que Reverso le pregunta con sarcasmo a Barry si es primera vez que lo ve. Flash le pregunta si es un velocista, a lo que Reverso le responde que sí, él no es el único que existe. Flash Reverso empieza su pelea contra Flash, la pelea es una muy dura y Barry tiene un montón de dificultades. Reverso sigue peleando contra Flash, y este se burla de él por cómo pelea y además de cómo terminó muriendo su madre y que su padre terminó en la cárcel. Flash se enoja al escuchar eso, pero lo último también lo confunde a él y a Cisco. En eso Flash le pregunta si sabe de su identidad, a lo que Reverso responde que sí, sabe que su nombre es Barry Allen, y que él es Flash. Reverso le responde que de cómo lo sabe no importa en este instante. Ahí reanudan su pelea, y Flash Reverso termina superando, por lo que le dice que no lo matará porque quiere hacerlo sufrir antes que suceda. Reverso se escapa. Flash y Cisco quedan desconcertados por lo sucedido, en eso Flash se va a su departamento. Malcolm y Fry notan a los gángsters muertos, y ellos se preguntan cómo murieron. Fry piensa en haber visto a Barry sin máscara y que es Flash. Barry llega a su departamento y descansa por todo lo sucedido. Vemos a los renegados en su escondite, y ahí hablan con el flautista, ellos le preguntan qué hace, a lo que este le cuenta que puede hipnotizar a la gente con su melodía de flauta, por eso se llama el flautista de Hamelin. Ellos están interesados por lo que les contó, a lo que el Capitán Frío lo acepta en el equipo, algo a lo que Hamelin está muy agradecido. Al día siguiente Barry es llamado por Cisco, quien lo llama para encontrarse en Star Labs y Barry acepta y se dirige para allá. Justo en eso se encuentra con Iris, los dos se saludan y le cuenta de lo que va a hacer. Iris pregunta si lo acompaña, a lo que le avisa de esto a Cisco, y este acepta. Los dos van a Star Labs, pero en eso son vistos por Fry y este decide seguirlos. Barry y Iris llegan a Star Labs y Cisco se saluda con Iris. En eso ellos empiezan a platicar por lo sucedido con Flash Reverso, a lo que Iris queda sorprendida que haya otro velocista aparte de Barry. Luego Cisco habla del metabolismo de Barry, diciendo que para evitar hipoglucemia, Barry tendría que comer 850 tacos que no tengan guacamole o queso para compensar las calorías, a lo que tendrá que estudiar lo último. En eso Fry llega y comenta sobre lo que tiene que compensar Barry en calorías. Iris queda un tanto sorprendida al escuchar de eso proveniente de Fry, sabiendo que él ya sabe que Barry es Flash. Barry le pregunta si está enojado, a lo que Fry le responde que sí porque le dice a Flash que es muy peligroso lo que él hace, ya que solo porque él sea veloz no significa que sea invencible. Cisco se mete en la conversación y amablemente le recuerda a Fry que Barry salvó la Tierra hace 2 años en Washington DC, a lo que Fry responde que fue porque tuvo ayuda, contó con Superman y otros para lograrlo. Barry le pregunta qué quiere que haga, a lo que Fry le dice que quiere que sea forense, algo a lo que él está a salvo y no se expone al peligro, y luego le dice a Cisco que él también tiene que hacer lo mismo dado a que él dejó de ser parte de Star Labs desde hace mucho tiempo, a lo que Cisco le responde que todavía tiene amigos en los laboratorios, a lo que Fry le dice que a eso no va la cosa. Iris trata de calmar la tensión pero Fry la silencia. Y le dice que Barry no puede estar en peligro, pero Barry algo frustrado le responde que él ya no es un niño, él ya tiene 25 años y sabe lo que tiene que hacer, ha hablado con mucha otra gente como Superman, la Mujer Maravilla y hasta Batman, quienes le aconsejaron y llegaron hasta entrenar sus habilidades. Fry le responde que lo entiende, pero sigue insistiendo que no quiere que su niño esté en ese peligro, a lo que Barry le responde que él no es su padre, y le menciona que su padre está encerrado en Iron Heights por un crimen que no cometió y se la ha pasado tratar de buscar una forma de comprobar su inocencia. Fry intenta decir algo, a lo que Barry le interrumpe diciendo que sabe lo que va a decir con respecto a ello, y él sabe lo que vio esa noche, y si no quiere creerlo está bien, pero no quiere que interfiera con lo que hace. Fry dolido con esto solo dice que no quiere que mueran, a lo que este se va. Iris y Cisco quedan algo atónitos por lo que acaban de ver y Barry se disculpa. Cisco en eso resume lo que iba a decir y era que él está planeando una manera rápida para que Barry compense sus calorías quemadas. Luego pasamos con Flash Reverso, quien está pensando sobre Barry y cómo se ha vuelto. Él dice que ahora sabe que él hará de su vida una miseria. Volvemos a Star Labs y Cisco le comenta a Barry sobre dónde podrían estar los renegados, ya que piensa que volverán a atacar. Barry dice que sí tiene que atraparlos, pero otro problema grave es también ese otro velocista de amarillo. Algo a lo cual Cisco concuerda, en eso empieza a investigar.
Vamos con Fry, quien está en la estación de policía, está hablando con Malcolm, quien habla de todo lo sucedido ayer con los renegados, a lo que Fry responde que ya saben quién atacó con los boomerangs y lo de la bodega días atrás. Fry dice que deben encontrarlos antes de que suceda otro ataque. Nuevamente en Star Labs, Barry conversa con Iris sobre lo que sucedió momentos atrás con Fry, y Barry le dice que se siente mal por haber sido tan duro con él, aunque si bien le dice que no está tratando de buscar excusas, él le dice que hubieron varios momentos en que los dos llegaron a discutir, especialmente donde se involucraba lo de su padre. Fry pensó al igual que el juez junto a los demás policías, que su padre asesinó a su madre y nadie les creyó a él ni a su padre, que fue un hombre de luz amarilla cuando sucedió aquello. Barry recalca que él no quería que visitara a su padre cuando era niño, recuerda que solo lo fue a ver en esa etapa como unas 4 veces, y era porque él iba por su cuenta, pero eso ya dejó de ser posible hasta que Barry pudo independizarse, dado a que Fry se lo impedía. Iris, simpatizando la situación de Barry, pone su mano en su hombro y luego lo abraza. Barry piensa que debería disculparse con Fry, a lo que Iris le dice que le dé algo de tiempo, y Barry asiente. Barry siente que necesita ahora tratar de encontrar a los renegados, a lo que Iris y Cisco concuerdan y Barry se pone su traje, y sale de los laboratorios. Flash intenta buscar a los renegados y pasa por todo Central City. Y aunque no logra encontrarlos, ve a lo lejos a unos rayos amarillos pasando rápidamente, y ahí Barry tiene un recuerdo de cuando murió su madre, y ahí vio a quien él llamaba al hombre de luz amarilla. Flash decide ir a donde estaban esos rayos, y cuando llega se encuentra con Flash Reverso. Este le dice que es grandioso que a tan solo un día volvieron a encontrarse. Flash le pregunta quién es él, a lo que este le responde que lo puede llamar Flash Reverso o también, para no tener confusiones, el profesor Zoom. Este le cuenta que ya lo había estado viendo desde hace mucho tiempo, él ha ansiado este encuentro, él ya sabe de sus hazañas, como haber mandado a la cárcel a Snart y Rory, haber protegido Central City durante 5 años, sobre todo el haberse enfrentado a una invasión alienígena en Washington DC, y lo más destacable, un miembro fundador de la Liga de la Justicia. Flash le pregunta si la ha estado acechando durante 5 años, a lo que Zoom le responde que no le gusta esa palabra, más bien lo estaba vigilando. En eso le menciona que trabajó con sus héroes. Flash le responde diciéndole de qué le importa eso, a lo que Zoom le insiste, y Flash responde que sí, trabajó con sus héroes. Zoom recuerda algo y en eso, poniéndose más serio, le dice que si él piensa de lo que le sucedió a su madre y que su padre estuviera en la cárcel fue doloroso, pues lo pensó muy pronto. Zoom y Flash vuelven a pelear, aunque si bien este último sabía de sus movimientos, la pelea sería difícil, pero la pelea sería pareja para ambos. Cisco hablaría con Flash para avisarle de lo que tiene que hacer y él sigue lo que le instruye, dominando al profesor por unos momentos, hasta que este lo logra superar. Pero Flash no se da por vencido y este lo golpea, y luego lo agarra corriendo con la Speed Force llevándolo lejos de donde peleaban. Flash lo lanza, pero Zoom se levanta rápidamente, y va contra él volviendo a pelear. Flash empieza a ser golpeado varias veces por Flash Reverso, hasta que este usa sus rayos para defenderse apartando a Zoom. Cisco le pregunta a Flash de qué fue eso. A lo que Flash le responde que puede liberar electricidad. Él recuerda que le pasó eso en Washington DC, cuando se enfrentó a los marcianos blancos, pero pensó que fue momentáneo, pero ahora se da cuenta que todavía puede hacerlo. Zoom le responde que está impresionado, pero le dice que no le va a funcionar por mucho, y él vuelve a atacar a Flash, pero este se defiende. La pelea continuará hasta que Zoom logra derrotar a Flash y lo tira al suelo. A pesar de ello, Zoom no lo mata y solo le dice que es su destino perder contra él, así como fue el destino de su madre, morir esa noche. En eso se va. Tras esto regresamos a Star Labs, donde Barry regresa aunque algo herido por su pelea, y es atendido por Iris y Cisco. Pasamos con los renegados, quienes están planeando cómo enfrentarse a Flash para el siguiente encuentro. Tras una charla tras lo sucedido, deciden poner un receso, mientras cada uno piensa en algo y hacen sus actividades. En un momento Leonard habla con su hermana Lisa de cómo están siendo un equipo nuevamente, a lo que ella le responde que sí, está feliz que vuelvan a ser familia otra vez, incluso por lo que sucedió con su padre. Leonard dice que lo que hizo él fue imperdonable. Ellos tienen flashbacks de los abusos que sufrieron a manos de su padre Lawrence, interpretado por Adam Manarovich, donde vemos a unos Leonard y Lisa más jóvenes, interpretados respectivamente por Troye Sivan y Morgan Lily, en donde este les gritaría y hasta golpearía. Luego pasamos con Lawrence enseñándole a Leonard y Lisa a robar, en donde ellos empezarían una vida de crimen, hasta que Lisa, harta de los abusos de su padre, decide abandonarlo y convertirse en patinadora.
a lo que Leonard empieza a vivir una vida de crimen con su padre, hasta que este último fuera arrestado por sus crímenes, pero Leonard no es detectado. Posteriormente se nos muestra un momento años después con Leonard y Lisa reencontrándose, sin embargo para esas fechas Lawrence ya había cumplido su sentencia y no aprendiendo absolutamente nada, obliga a Lisa y a Leonard a participar en un robo a una bóveda con un diamante. Ellos se sienten amenazados, pero Leonard calma a Lisa y le dice que no se tiene que preocupar. Pasamos a un lugar no identificado, y ahí Lawrence empieza a gritar y denigrar a sus hijos, diciéndoles de que si no tienen éxito en este atraco, serán unos inútiles buenos para nada, él no los reconocerá como sus hijos, y toda la culpa recaerá en ellos. Pero Leonard le dice que la única desgracia es él, a lo que Lawrence responde enojado a lo que le dijo, y en eso Leonard saca su pistola de frío y le dispara a su padre en el pecho, creando un hielo que atraviesa a Lawrence matándolo. Lisa queda atónita y Leonard le dice que él finalmente pagó lo que les hizo, y además no van a compartir lo que robaran. Lisa le pregunta si quiere robar el diamante, a lo que Leonard le dice que sí, que si bien odia a su padre por los abusos, pero no lo odia por los crímenes. Lisa sonríe y dice que si él piensa eso, entonces podría estar en lo correcto. Ahí termina el flashback, y dicen que la familia importa. Justo el Capitán Boomerang se les acerca y dice que tiene un plan, a lo cual Leonard y Lisa están interesados en escucharlo. En eso pasamos a Star Labs donde Barry conversa con Iris, y ahí se le acerca Cisco y le muestra la solución al tema de las calorías, y le muestra una barra alta en calorías, para recuperar energías es como comer 850 tacos sin queso ni guacamole o 12 hamburguesas. Barry le agradece a Cisco y se come la barra y le dice que está deliciosa. En eso Iris recibe una llamada de su hermano Rudy, y este le dice que hay una fumigación en su casa, y él junto a su esposa Mary iban a ir a un hotel mientras termine la fumigación, y él le pregunta si hay problemas de que Wally se quede en su casa, es que él sabe que a Wally no le gusta el hotel donde ellos van y prefiere que esté más cómodo, a lo que Iris le responde que no hay problema, él se puede quedar por mientras, a lo que Rudy le agradece. Barry le pregunta a Iris qué pasó, a lo que ella le responde que Wally se quedará por unos días en su casa, dado a que la casa de su hermano y su cuñada está en fumigación, y prefieren que él se quede con ella que a dónde iba Wally a ir. Barry dice que es una buena idea, aparte él piensa que podría mostrarle que él es Flash, a lo que Iris piensa que podría ser buena idea, pero que no lo haga tan deprisa y de tiempo para que él y Wally empiecen a vincularse, a lo cual Barry está de acuerdo. Ya es el anochecer, y vemos a Barry en su casa quien piensa en lo sucedido con Flash Reverso, mientras mira todos los periódicos que coleccionó con respecto a la muerte de su madre y el encarcelamiento de su padre. Justo en eso tocan el timbre, y Barry va a ver quién es y se trata de Fry, y este le pregunta a Barry que si puede pasar, a lo que esté recordando su última conversación y sintiéndose mal lo deja pasar. Justo cuando Fry entra con una caja de pizza, diciéndole que tienen sus ingredientes favoritos y Barry se lo agradece. Y justo ahí, Fry le dice que ha estado pensando en todo lo ocurrido y piensa que al final el Osea Barry sí tiene razón, de que él sabe lo que hace al enfrentarse al peligro y ya no es un niño. Justo en eso Fry ve los periódicos que Barry coleccionó y ahí habla sobre la muerte de Nora y el encierro de Henry, y recalca como Barry decía que su madre murió por un hombre de luz amarilla. Y considerando todo lo que se enfrenta Barry como Flash, dice que podría él tener razón de que su padre no fue quien la asesinó y fue ese hombre amarillo de luz que él siempre mencionaba. Fry le dice que no puede ayudar a su padre solo, pero ellos, mencionando él mismo con Barry, pueden hacerlo, por lo que van a descifrar quién o que realmente mató a Nora en esa noche y entonces sacarán a Henry de prisión, juntos. Barry le agradece y en eso se disculpa por lo que le dijo en Star Labs, a lo que Fry le responde que él sabe que no es su padre, a lo que Barry menciona que Fry estuvo para él desde esa noche, no fue a un orfanato y tuvo una casa en donde vivir, lo cuidó, lo crió, le dio de comer, le ayudó en sus tareas y momentos difíciles, también a defenderse de los bravucones, le dio consejos para que él saliera con Iris, lo llevó y lo recogió de la escuela y la universidad, y eso suena ser un padre. Fry sonríe y le dice que sabe que le dijo que estuvo enojado al saber que él era Flash, pero le dice que en el fondo está orgulloso de él. Barry también sonríe al escuchar eso y luego los dos se comen la pizza. En esa misma noche vemos a Malcolm Town conversando con dos policías, y a lo lejos vemos a Flash Reverso observándolos, y en eso mira fijamente a Malcolm, a lo que este se ríe y dice que ahora ve lo fracasado que es él. De ahí se va con su supervelocidad, pero esto es sentido por Malcolm y los otros policías, a lo que estos se preguntan qué fue eso, y Malcolm dice que quizás fue Flash quien está corriendo en la ciudad.
Al día siguiente, vemos a Iris caminando con Wally, quien le agradece por dejarlo quedarse en su casa, a lo que ella le responde todo por la familia. Wally le pregunta de que si van a ir a ver a Barry, a lo que ella le dice que no, entonces tenemos un momento algo gracioso, donde Wally se burla de Iris con Barry, a lo que ella se toma bien dicha broma y se lo responde de la misma manera. De ahí pasamos a la estación de policía, donde Cisco está trabajando como forense y ahí Fry se le acerca y se disculpa por cómo le habló en Star Labs, a lo que Cisco le responde que está bien dado a que sabe que se preocupa por Barry, él era como su hijo durante todo este tiempo. Fry le dice que necesita hablar de algo con respecto a Barry con él, y Cisco le pregunta de qué se trata, a lo que Fry le dice que cree que Barry tiene razón con respecto a que Henry no mató a su madre, ya que empezó a pensar en lo que Barry se enfrenta como Flash, considerando los tipos de cosas que son sus enemigos y en especial que él es miembro de la Liga de la Justicia, pensó que eso era parecido a lo que él le dijo y no una fantasía de un niño pequeño, y Cisco le pregunta qué es lo que planea. A lo que Fry le responde que necesitan encontrar más evidencias de lo que pasó esa noche y podrán liberar al padre de Barry. Cisco está de acuerdo, y le menciona que habló con Barry días atrás con lo que sucedió con sus padres y él le dijo que lo iba a ayudar y con gusto se une a Fry, además le dice que él desde que habló con Barry sobre lo que pasó con su madre, él ha creado un aparato que puede ser de mucha ayuda, y Fry queda intrigado. Luego pasamos con los renegados quienes ya se preparan con el plan que tenían para su siguiente ataque y así atraer a Flash. Ahí vemos a Barry en su departamento, quien está reflexionando sobre todo lo ocurrido, el regreso de Ola de Calor y el Capitán Frío con nuevos aliados, su nuevo enemigo el Profesor Sun, tiene un nuevo aliado quien es Cisco y Fry ahora le cree de que su padre no mató a su madre. En eso Barry se pone su traje de Flash y trata de encontrar a los renegados como planeó ayer. Pasamos a la estación de trenes, todo va normal, y en un momento una señora abre un espejo compacto, y ahí dentro se ven el Capitán Frío y Boomerang con el amo de los espejos, ellos salen de ahí, donde le agradecen sarcásticamente a la señora, y en eso cometen estragos dentro de la estación. Los guardias de seguridad intentan controlar la situación pero ellos escuchan la melodía del flautista a lo que son hipnotizados, y este les ordena que detengan a los civiles y ataquen a Flash cuando este llegue y ellos hacen caso. Flash mientras corría por la ciudad, se da cuenta de lo que está sucediendo en la estación, y va ahí rápidamente, pero es emboscado por una trampa hecha por Trickster. De la cual es un globo de agua bastante grande y moja a Flash pero este no se ve muy afectado y corre hacia la estación secándose. Ahí Flash llega a la estación y ve a los guardias de seguridad preguntándoles si hay heridos, pero estos sacan sus tasers y le disparan a Flash, pero este lo esquiva y desarma a los guardias y les pregunta algo desconcertado de qué están haciendo, y ellos dicen que lo tienen que someter. Flash inmediatamente intuye que fueron controlados por el flautista. Por lo tanto Flash logra hacer que los guardias recuperen sus sentidos, ellos le avisan a Flash de lo que está sucediendo adentro, a lo que este entra. Al entrar Flash ve todo el estrago causado por el Capitán Frío, amo de los espejos y Capitán Boomerang. Ahí se enfrenta a ellos teniendo una pelea en la que inicialmente tiene la ventaja hasta que llega Golden Glider, quien está en su forma astral para atacar a Flash y lo logra. Flash tiene las cosas difíciles con Golden Glider, ya que gracias a su forma astral le da más fuerza y poder. Para empeorar las cosas, el mago del clima y Ola de Calor llegan y también atacan a Flash, complicándole aún más los problemas. Hasta que él usa sus rayos y logra apartarlos por unos momentos, Flash tiene las cosas parcialmente a su favor y en eso logra apartar a los demás renegados. Flash aprovecha para auxiliar a los civiles haciendo que evacúen. Flash continúa peleando contra los renegados, intenta usar la Speed Force pero no puede y se da cuenta que no tiene la suficiente energía, por lo que se come una de las barras que le hizo Cisco, y recupera energía así que ya usa la Speed Force. Y con ello, Flash logra derrotar a los renegados y sobre todo a Golden Glider especialmente quien ella estaba en su forma astral. Ellos quedan fuera de combate y Flash estaba por arrestarlos, hasta que el Capitán Frío logra recuperar la conciencia y este le dispara un rayo de hielo a Flash, hiriéndolo. El Capitán Frío aprovecha para seguir disparando, pero Flash lo logra desarmar aunque queda bastante herido pero aún se mantiene en pie. En ese momento llegan la policía con Malcolm Town, este le agradece a Flash y elogia su trabajo, a lo que Flash le dice que no es nada y se va, aunque no con la misma velocidad, debido a lo herido que estaba y necesitaba recuperarse. Justo Town se burla de los renegados, especialmente del Capitán Frío y Ola de Calor, diciendo que ellos volverán a la cárcel.
Justo cuando los iban a esposar, los policías son noqueados rápidamente. Dawn se extraña y se pregunta si acaso es Flash, pero luego lo encuentra imposible, y es golpeado y tirado al suelo. Los renegados están algo extrañados. Malcolm cae al suelo y quien lo atacó a él y a los policías aparece, y ese era Flash Reverso. Malcolm queda extrañado y pregunta si es Flash, a lo que este le responde que no lo compare con él más bien es el Reverso, y al finalizar lo llama abuelo. Malcolm queda extrañado y de inmediato es noqueado por este. Tras eso, Flash Reverso se acerca a los renegados y se burla de su plan contra Flash, y les dice que si quieren tener venganza contra él, necesitan uno mejor y él se los puede brindar. Los renegados extrañados preguntan si acaso es un amigo de Flash, a lo que este lo niega y dice que odia con toda su alma a ese payaso. Él les dice que lo llamen Profesor Zoom, y si quieren acabar con él deberán escuchar lo que él planea. Los renegados quedan convencidos y escuchan atentamente a su plan. Pasamos con Cisco y Fry llegando a la antigua casa de los Allens. Fry le cuenta que es posible que la casa tenga ahora un nuevo propietario dado al encierro de Henry, así que cuando llegan al pórtico, tocan la puerta. Ahí abre la dueña de la casa, que es una personaje original para esta escena, y les abre una mujer llamada Francine, interpretada por Missy Jaeger. Fry y Cisco la saludan y le dicen que están en una investigación porque se reabrió el caso del asesinato de Nora Allen, y le cuentan que el crimen ocurrió en esta casa. Francine les responde que ella sí supo de ello, hubieron amigas y familiares que le contaron de esa tragedia cuando se compró la casa, pero aún así le gustó cómo se veía y los deja pasar. Fry se lo agradece y con Cisco entran. Dentro de la casa, Fry y Cisco empiezan a inspeccionar el lugar. Mientras ellos iban a donde sucedió el ataque, tenemos un momento gracioso donde Francine coquetea con Fry, lo que le causa algo de incomodidad, así que para que ella no estorbara en la investigación, le da un cupón de una pizzería para que fuera allá mientras investigaban, y ella acepta con gusto. Entonces Fry y Cisco cierran todas las cortinas, y este último instala su aparato, contándole de que verían fotos de cómo pasó la escena exactamente, aunque solo se vería una corta parte de lo que sucedió. Fry le pregunta cómo será posible ver eso, a lo que Cisco le responde que la ciencia y avanzada tecnología hacen milagros como estos. En eso el aparato hace lo suyo y se puede ver una imagen de Nora Allen siendo atacada. Ella ya se veía con unos cortes, y ven a Barry de niño siendo testigo de la escena. No ven a Henry, pero sí pueden ver una silueta amarilla, mostrando que en efecto Barry tenía razón. Y lo más peculiar es que se pueden ver lo que parecen ser unas botas rojas. Desafortunadamente, no hay más pruebas como huellas o sangre por parte del velocista, a lo que Fry le dice aunque es impresionante el aparato de Cisco, muy posiblemente la corte no vayan a creer lo que vio y pensarían que es evidencia alterada, pero al menos ya para ellos ya están seguros de que Henry no mató a Nora. En eso, Fry recibe una llamada y él se ve algo preocupado, y le dicen que irán para allá. Cisco le pregunta qué pasó, y Fry le cuenta que los renegados atacaron la estación de trenes y aunque los tenían detenidos, Malcolm con los demás que lo acompañaban fueron atacados por una persona misteriosa. Cisco y Fry llegan a las afueras de la estación de trenes, y hablan con los policías atacados. Ellos le cuentan lo sucedido y no están del todo seguros, pero creen que Flash los atacó, debido a que sintieron los golpes muy rápidos. Fry y Cisco dudan de ello, a lo que Malcolm se les acerca y les dice que quien los atacó no era Flash, pero era alguien que se parecía a él. Esto les llama la atención, y Malcolm les da los detalles, de que el atacante sí era un velocista, pero se veía de color amarillo en lugar de rojo y tenía un símbolo negro con el rayo de Flash invertido, y hasta lo más extraño fue que lo llamó abuelo. Cisco inmediatamente sabe quién fue y le cuenta a Fry y a Dawn de que quien los atacó era el Profesor Zoom. Ellos le preguntan quién es él y cómo lo sabe, y les dice que vio a Flash enfrentarse a él y se presentó de esa manera. Malcolm queda sorprendido y pregunta si hay más velocistas aparte de Flash, a lo que Cisco le dice que sí. Ahí pasamos con Barry, quien estaba conversando con Wally. Ellos dos se ríen por lo que se cuentan, hasta que Barry recibe una llamada de Cisco y le dice que vaya a Star Labs a ver lo que están haciendo y se despide de Wally. Pasamos a Star Labs, y Barry se encuentra con Cisco y con Fry, quien este último le dice que reabrió el caso del asesinato de su madre, y vieron algo ahí. Cisco y Fry le cuentan todo, y que vieron a un hombre de silueta amarilla con unas botas rojas.
Barry queda sorprendido, y en eso Cisco le cuenta y también le dice a Fry que no dijo esto enfrente de Malcolm y los demás que estaban ahí para que no supieran de la identidad de Barry como Flash y que trabajan juntos, y es que el profesor Zoom volvió a atacar y él le recuerda que lo vio desde sus comunicadores en aquel enfrentamiento. Barry pregunta qué hizo él ahora, a lo que Fry le cuenta que atacó a Town y liberó a los renegados. Barry se queda preocupado y en eso, empieza a pensar en algo, y él les pregunta que quien mató a su madre tenía botas rojas, a lo que los dos afirman, y Barry recuerda cómo se veía el profesor Sun, y en eso dice que quizás él mató a su madre. Esto llama la atención de Fry y Cisco, y le preguntan si está seguro y este dice que sí, porque cuando se enfrentó al profesor Sun, este llevaba botas rojas y además cuando él usaba de su Speed Force, vio una silueta similar a la que vio aquella noche, incluso mencionó la muerte de su madre varias veces. Fry y Cisco dicen que es una teoría plausible, pero sería especulación, a lo que Barry está de acuerdo, pero él dice que tratará de encontrar al profesor Sun y obtener respuestas. Cisco le cuenta a Barry que Sun es un oponente formidable y las anteriores ocasiones que se enfrentaron, él fue superado por mucho. Barry le responde que tiene razón, a lo que Cisco le dice que él debería entrenar para poder vencerlo. Aquí vemos a Barry teniendo una sesión de entrenamiento recordando los movimientos del profesor Zoom y su velocidad. Barry tiene sus dificultades pero luego las supera. En la siguiente escena, ya es de tarde, y Barry se come unas hamburguesas y le dice a Cisco que si bien le gustan sus barras de calorías, quería algo salado, a lo que los dos se ríen. Luego vemos a Iris llegar con Wally, ellos los ven y los saludan, y Barry le presenta a Cisco a Wally, y los dos se saludan cordialmente. En eso Barry quiere conversar a solas con Iris por lo que los dos se van a otro lado, y en eso Barry le cuenta que Fry y Cisco encontraron pistas sobre quién mató a su madre y él cree que fue el profesor Sun o también conocido como Flash Reverso. Ella está sorprendida al escuchar de ello, pero luego le pregunta si está seguro, porque ella pensaba que él siempre fue el primer velocista, pero Barry le cuenta que quizás debió decirlo antes, pero en realidad había otro velocista o mejor dicho otro Flash hace años atrás. Iris está algo confundida, a lo que Flash le responde que no lo sabía antes, pero una vez habló con la Mujer Maravilla y ella le contó sobre la Sociedad de la Justicia, quienes estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y ayudaron a ganarla, y entre la sociedad estuvo un Flash de nombre Jay Garrick. Ella está sorprendida al escuchar de ello y le pregunta de que si sabe qué pasó con él, y Barry le responde que nadie sabe. La Mujer Maravilla dejó la sociedad al terminar la Segunda Guerra Mundial, y desde ese entonces no se volvió a ver con ningún miembro del grupo. No sabe si el profesor Zoom era enemigo de Garrick, ya que si él estuvo en aquel entonces cuando era un niño, entonces pudo ser el segundo velocista, pero Barry dice que Zoom tenía un traje parecido al suyo y Garrick no llevaba máscara, él usaba casco que parece sombrero. Iris también piensa en eso, entonces Barry le dice que es solo una teoría. Ella le toma las manos a Barry, y le dice que no se preocupe, él liberará a su padre, a lo que él le sonríe y están a punto de besarse. Hasta que son interrumpidos por Wally y Cisco, quienes bromean con ello. Pasamos con el profesor Zoom y los renegados, quien les habla sobre Flash, y les cuenta las partes donde él normalmente está, como Star Labs, la estación de policía y el centro de la ciudad. En eso les pregunta sobre las habilidades de cada uno, ellos se lo dicen, a lo cual este les da las siguientes instrucciones para el plan perfecto con el que acabarán con Flash, y ellos escuchan atentamente. Pasamos a la siguiente escena donde ya es de noche, donde tenemos un momento gracioso a Barry conversando con Wally, y él le dice que su tía tiene buenos gustos en novio, algo que la deja avergonzada y le llama la atención a su sobrino, y él le responde que solo bromeaba. Ahí vemos una zona con varios trabajadores en las calles que las están arreglando. Y aparece Flash Reverso, quien este dice es momento de hacer lo tuyo, ahí volvemos a ver a los trabajadores, y vemos varios cristales rompiéndose de la nada, lo que causa confusión en ellos. Y ahí vemos al amo de los espejos, quien sale de ahí creando varios reflejos de sí mismo, lo que alarma a los trabajadores. Y causa que varios se retiren corriendo. En eso, vemos al mago del clima en la zona costera de Central City, ahí diciendo que ahora es su momento. Ahí causa tormentas con fuertes vientos en la ciudad, y azotan bastante fuerte, causando un apagón en la mitad de la ciudad. Dicho apagón afecta donde están Barry, Iris, Wally y Cisco, y también en la estación de policía. Esto llamó la atención de todos y se preguntan qué está pasando. Ahí vemos al flautista de Hamelin diciendo que en la noche es mejor, y toca su flauta e hipnotiza a la gente que estaba cerca y se los lleva, y pasa cerca de policías que también son hipnotizados. En eso vemos a Town y a Fry con unas linternas hablando sobre el apagón y se preguntan cómo sucedió eso.
En eso vemos a Cisco tratando de ver por su celular del apagón que pasó, pero al parecer también afectaron los datos del celular. Barry, Iris y Wally se ven en las mismas. Y aparecen los controlados por Hamelin, a lo que los cuatro los ven caminando como si siguieran algo. Barry sabe que se trata del flautista, y le dice a Cisco que quizás sean los renegados. Esto llama la atención de Wally, a lo que Barry le dice que tal vez este sea el momento que él descubra la verdad, lo que confunde a Wally. Y ahí vemos a Barry yéndose con su super velocidad, y regresa con su traje de Flash. Wally queda sorprendido, y le pregunta a Cisco y a Iris si ellos sabían que Barry era Flash, a lo que ellos le responden positivamente, y Wally está bastante emocionado, además del hecho de que se hizo buen amigo de Flash sin saberlo XD. Barry le dice que él, o sea Wally, podrá ser un héroe tarde o temprano, y ahí usa la Speed Force. Va a ver lo que sucede. Flash ve al flautista y va hacia él directamente para detener su melodía, pero los policías controlados le disparan a Flash, este esquiva los disparos y los desarma. Sin embargo, los civiles se lanzan contra Flash tumbándolo y también se unen los policías. A lo que el flautista se burla de Flash y justo lo empieza a golpear. Ahí Hamelin contacta a Flash Reverso, y este le dice al Capitán Frío y a Ola de Calor que vayan a donde está Hamelin ya que Flash está allí. Ellos dos se arman y van allá. Los dos llegan, y Hamelin se los deja a ellos. Calor y Frío le hablan a Flash, recordándole la última vez que se enfrentaron en Central City y los mandó a la cárcel por 5 años, y ahora él se las pagará. Frío y Calor empiezan a pelear contra Flash, y la pelea sería complicada para este último dada a lo poco que se veía, y las cosas empeorarían ya que luego el Capitán Boomerang llega y también ataca a Flash, quien expresa su gran odio hacia él, diciendo que él siempre fue una molestia. El profesor Zoom, al saber de esto, decide hacer que la electricidad vuelva, ya que es momento de que todos vean claramente quién es Flash, mientras hace una sonrisa psicópata. Vemos como la luz vuelve de a poco donde la estación de policía y Cisco con los demás. Cisco intenta contactar a Flash, pero apenas puede. Malcolm y Fry notan eso y necesitan ver si alguien ha estado llamando o de alguna emergencia. Ahí volvemos con Flash y los renegados, quien está algo débil. Entonces llega Golden Glider, quien se burla de Flash por cómo las cosas terminaron para él y la gran molestia que él fue para todos ellos desde que llegaron a Central City. A lo que el Capitán Frío le dice a Flash que esta es su venganza por lo sucedido hace 5 años. Flash le pregunta si lo va a matar, a lo que Frío niega, ya que a pesar de todo los renegados tienen el código de no matar a menos que sea necesario. Lo que van a hacer es mantenerlo cautivo en una celda de Star Labs ya que saben que tienen tecnología para contenerlo. Y luego se adueñarán de Central City. Pasamos inmediatamente a Star Labs donde Cisco, Iris y Wally están adentro y el primero abre su equipo para estar en contacto con Barry, y cuando finalmente lo localiza, ve la situación en la que está. Mientras tanto, Fry y los demás del cuerpo policial escuchan la emergencia de policías y gente que desaparecieron en el apagón, y en eso intentan localizarlos. Cisco en ese momento le dice a Barry lo que tiene que hacer, y que guarde la calma. Al mismo tiempo, Fry logra ubicar a los policías que fueron controlados por Hamelin, y en eso se llega a reportar de la pelea entre los renegados con Flash. Fry preocupado ordena que vayan armados, a lo que los demás hacen caso y van con escopetas, y en eso Malcolm también propone que llamen al SWAT, a lo que Fry concuerda. Volviendo con Flash, el Capitán Frío y Ola de Calor le dicen que lo harán sufrir antes de hacer que pierda la conciencia, y ahí los dos les disparan con sus armas a Flash. Sin embargo, pese a que este estaba debilitado, aún le quedaban energías, y Cisco le pregunta si puede vibrar, a lo que Flash afirma, y este vibra su cuerpo, evitando el impacto de los disparos de Frío y Calor. Ahí logra salir y se aleja bastante de donde estaba, para poder recuperar energías tras lo sucedido. Los renegados se preguntan dónde está Flash y le avisan de esto al profesor Zoom y este no les contesta, causando confusión entre ellos. Aquí vemos al mago del clima y a Trickster, cada uno por su lado tratando de contactar a Zoom, pero tampoco tienen resultados. Justo en donde estaban los demás, llegan Fry, Town y los demás policías armados y le gritan a los renegados, llamando la atención de estos. Pero por supuesto, los renegados no ceden y atacan a los policías, pero estos se defienden y les disparan, lo que causa que ellos tengan que protegerse. Gracias a ello, los civiles y policías controlados por Hamelin son liberados del control de su melodía, y los primeros son protegidos por el cuerpo y los últimos se unen a ellos. Trickster y Mago del Clima, al no saber qué hacer porque Zoom los dejó a su suerte, deciden ir a donde están sus compañeros. Flash se recupera y regresa a la zona, y este les lanza rayos, incapacitándolos por unos minutos.
Fry está aliviado de que Barry esté a salvo, pero justo en ello, Golden Glider entra en su forma astral y empieza a pelear contra Flash. Tienen una ardua pelea, pero Flash, recalcando lo que pudo llegar a ver de la última vez que se enfrentaron, que sus listones tenían que ver con su forma astral, por lo que Flash hace una estrategia evitando los ataques de Glider, y este le logra quitar los listones, provocando que pierda sus poderes astrales y Flash la logra derrotar. Justo cuando la policía estaba arrestando a los renegados, Trickster llega e intenta ayudar a sus aliados, y lo que él hace es tirar globos de pintura grandes XD, y estos solo manchan a algunos, pero no les hace absolutamente nada, y de ahí Flash va a donde está, y lo amarra dejándolo a manos de la policía. Los demás renegados insultan a Trickster llamándolo inútil. Cisco contacta a Barry y este le dice que falta el mago del clima y él está en una zona cercana a donde él está. Flash va hacia allá. Mientras Flash corre a donde está él, el profesor Zoom, quien estaba oculto, se dirige a Star Labs. Flash llega donde el mago del clima, pero este venía preparado y crea unos torbellinos contra Flash, apartándolo de donde él estaba. El mago del clima se dirige a Flash y este le revela que él fue quien causó el apagón hace casi una hora. Cisco al escuchar eso dice que tenía sentido, considerando que hay veces que el clima puede cortar la luz. Flash le dice que los renegados están siendo detenidos y él también lo será. Ahí los dos empiezan a tener una pelea, en la cual Flash tendría la completa ventaja, por lo que el mago en último recurso intenta crear un ciclón con el fin de acabar con Flash, sin importarle si lo mata o destruye toda la ciudad, diciendo que a él nunca le gustó ese código del Capitán Frío. Flash intenta detenerlo de inmediato, pero este crea un viento fuerte que lo aleja bastante. Cisco le iba a decir a Flash lo que tiene que hacer, pero justo cuando va a hacerlo, llega el profesor Zoom, y este somete a Iris y Wally, llamando la atención de Cisco, y en eso Zoom lo ataca. Flash no logra escuchar a Cisco y pregunta qué pasa, pero no recibe respuesta. Al verse en esa situación, Flash corre a una zona lejos del mago, y luego usando la Speed Force. Este se acerca y rodea al mago del clima, este intenta atacarlo con rayos o torbellinos, pero no funciona, y al hacer eso terminó disminuyendo el ciclón que estaba creando, por lo que este se termina descuidando y Flash lo embiste, tirándolo lejos del mar. Con eso, Flash noquea al mago y lo lleva donde Fry y los demás, ellos lo detienen, y ya todos los renegados están bajo arresto. Antes de que se los lleven, el Capitán Frío les menciona que esto no se ha terminado aún, porque queda alguien quien los ayudó. Esto causa intriga en Fry y Flash, y le preguntan quién es, a lo que Frío le responde que era alguien como Flash, él fue la mente maestra detrás del ataque, y se llama el profesor Zoom. Esto sorprende a Fry y a Flash, por lo que este último va a Star Labs, dejando atrás a Fry y a los demás, justo se llevan a los renegados. Y en eso Malcolm dice que al final no será necesario que el SWAT venga, pero Fry le dice que sí, porque les menciona que todavía queda el tal profesor Zoom, y cree que es muy peligroso. Malcolm le cree a Fry y los dos le avisan a los demás compañeros que la noche no ha terminado. En Star Labs, Zoom tiene a Cisco, a Iris y Wally de rehenes. Este se presenta a ellos y les cuenta que este sabe bastante de Flash y sabe que Cisco lo ha estado ayudando, y que Iris es la querida novia de Flash. En eso se dirige a Wally, quien está aterrado. Zoom le dice que sabe quién es él es Wallace West, mejor conocido como Wally. Zoom le menciona que sabe que él admira a Flash y ahora él sabe que es Barry. A continuación vemos a Zoom con una expresión de rencor y odio, para que este continúe y le diga a Wally que Barry cree que él es muy especial, cosa que se lo dice a cualquiera, y no parece más que una vil mentira. Wally se enoja con este comentario y le grita a Zoom que se calle, a lo que este se voltea y se acerca amenazante hacia él, preguntándole si hay algo más que él quiera decir, pero este empieza a quedar más intimidado. Zoom se burla de Wally al verlo así. A Iris le pregunta qué quiere, a lo que Zoom le dice que ellos serán su carnada, ya que Flash ya derrotó a los renegados, y ellos más bien fueron sus herramientas para distraerlo. Y cuando Flash llegue, va a sufrir porque matará a uno de ellos tres. Cisco le dice que él es un monstruo, a lo cual Zoom lo reconoce arrogantemente. Flash llega al recinto, y ve a varios guardias de seguridad muertos, junto a algunos otros científicos y miembros quienes estaban heridos y noqueados. Flash va directamente a donde Cisco se comunicaba con él, y cuando llega ve a Zoom con Cisco, a Iris y Wally sentados con bastante miedo. Todos dirigen la mirada a Barry, quien había llegado, y Zoom lo saluda.
Flash, muy enojado, le dice que ya supo todo su plan, usó a los renegados para que fueran contra él, a lo que Zoom lo reconoce, y les dice que sabían que eran seres inferiores comparados a ellos. Zoom le dice que disfrutara hacerlo sufrir, a lo que Flash le pregunta por qué no lo mata a él mismo, a lo que este solo le responde que la muerte puede llegar a ser un alivio. Justo cuando este iba a agarrar a Iris, Flash lo embiste empujándolo al otro lado del cuarto, luego les dice que va a sacar Zoom y aprovechen de evacuar a los demás en los laboratorios. Ellos hacen caso, a lo que el profesor Zoom se levanta y dice algo sardónico que finalmente se puso las pilas, en eso rápidamente va contra él pero Flash contraataca y los dos salen del laboratorio. Aquí Flash y el profesor Zoom empiezan su pelea, donde los dos usan sus Speed Forces en toda la ciudad, ambos se atacan con los mismos poderes y se causan daño el uno al otro, gracias a su entrenamiento, Flash pudo tener las cosas a la par. Zoom le revela que está impresionado de cómo tras sus anteriores encuentros pudo mejorarse pero le dice que eso no durará por mucho, ahí lo embiste y se lo lleva a unas cuadras de Star Labs, donde siguen peleando hasta que los dos usan sus rayos pero aquí Zoom tuvo la ventaja y se lo lanza a Flash, dejándolo incapacitado temporalmente. Justo Zoom aprovecha de ir hacia Star Labs y matar a los demás. Justo cuando estaba por llegar vio al SWAT junto a la policía de la ciudad a las afueras del recinto. Zoom dice que es momento de deshacerse de los que interfieren y él entra sin ser visto al usar la Speed Force. Adentro podemos ver que Fry, Town y unos agentes del SWAT ya están ahí y están hablando con Cisco, quien les cuenta todo. Ellos se preocupan, sobre todo Town, quien todavía recuerda que Zoom lo llamó abuelo hace unos días atrás. En eso Zoom aparece delante de todos ellos y les pregunta si lo extrañaron. Fry, Town y el SWAT sin dudarlo le disparan a Flash reverso, pero este vibra su cuerpo entero, evitando los disparos y los empuja. Cisco logra salir y en eso prende unas cámaras ocultas que están en cuartos específicos ya que así analizaría los movimientos de Zoom y podrá darle detalles a Barry pero tendrá que hacerlo rápido. Justo activa todo de las cámaras desde su computadora, incluyendo el audio y ojo con esto último porque será importante pronto. Flash se recupera y va hacia Star Labs, ve al SWAT, ellos lo reconocen y ahí él les cuenta del profesor Zoom, uno de los agentes le dicen que un hombre igual de veloz como él, o sea Flash, está atacando y por eso entran, por lo que rápidamente va a donde está Zoom. Flash llega donde está Zoom, y ve que él incapacitó y hasta mató a los agentes del SWAT que entraban. En eso este se burla de él, diciendo que él es lento y no puede evitar nada. Flash va contra él reanudando su pelea, mientras peleaban los policías y el SWAT tratan de dispararle a Zoom, pero es en vano, a lo que este les lanza de sus rayos afectándolos. Flash y Flash reverso continúan su pelea dentro de los laboratorios, hasta que llegan a un cuarto donde habían químicos, y justo en cuanto a Iris y Wally estaban ahí refugiándose, a lo que Flash les pregunta qué hacen aquí. Y ellos le responden de que Zoom estaba matando a los agentes, y no encontraban a Cisco. Zoom ve esta como su oportunidad perfecta y justo Flash les dice que huyan, y ahí reverso junta de su electricidad y le lanza sus rayos, pero Flash logra defenderse y también le lanza de los suyos, causando un choque, pero Zoom logra empujar. Justo Wally y Iris estaban corriendo, y pasaban al lado de los químicos, y cuando Zoom lo empuja los rayos de Flash se salen, ni uno de ellos le llega a los químicos que estaban al lado de Wally, que lo empapa y luego el rayo le llega a él, impactando y dejándolo en el suelo. Iris y Flash se preocupan y van a ver cómo Wally está. Pueden ver que todavía está respirando. Ella le dice a Flash que ella se ocupará de Wally y él se encargue de Zoom, a lo que este asiente y lo golpea, dándole tiempo a Iris de escapar con su sobrino. Zoom mientras pelea contra Flash, este le recuerda la muerte de su madre y como su padre se está pudriendo en prisión por un crimen que no cometió, y en eso se ríe de ello. Flash se enoja y esto intensifica la pelea. Iris sale con Wally y ahí se ven con Cisco y Fry, ella les cuenta lo que pasó y Cisco lo examina, diciendo que Wally aún tiene pulso y respira. Fry y Town junto a más agentes van hacia donde están Flash y Zoom. Ahí Cisco mira lo que las cámaras captaron de reverso, y pudo ver cómo atacó a los policías y analizar sus movimientos contra Flash. Con eso Cisco logra contactarse con Flash y le dice lo que tiene que hacer. Ahí Flash, siguiendo las instrucciones de Cisco, logra evitar los golpes y ataques del profesor Zoom, y este lo logra empujar y dejarlo sometido. Flash le dice que se rinda, pero Zoom se niega, y este se saca a Flash de encima. De ahí el SWAT junto a Town y Fry llegan y apuntan a Zoom.
Este se ríe y les dice que sus balas son inútiles contra él, y este va contra ellos y los golpea a todos incluyendo a Fry, y luego va con Town quien lo agarra del cuello y lo tira al suelo. Zoom empieza a burlarse de Malcolm, diciendo de que él es una decepción y no hay duda de que él era el eslabón más débil de la familia Town. Malcolm queda extrañado con sus comentarios, y le pregunta cómo sabe tanto de él y su familia, a lo que Zoom lo agarra y se lo lleva a otra parte. Flash lo persigue. Wally recupera la conciencia para alivio de Iris y Cisco, ellos le preguntan cómo se siente a lo que este dice que siente un poco de dolor. Wally le pregunta a Cisco cómo está Barry, a lo que este le dice que ahora sabe los movimientos de Zoom pero sigue siendo un oponente difícil. Wally está preocupado y en eso ve a algunos agentes del SWAT afuera, y ve uno cargando su arma pero lentamente, lo que llama la atención de Wally, y después mira a Cisco viendo en su computadora de una manera demasiado lenta. Después ve todo normal, y este empieza a preguntarse qué pasa. Vemos en una instalación de los laboratorios, y ahí tenemos a Town con Zoom, este le vuelve a preguntar cómo es que sabe tanto de él, y se lo responde, Zoom le revela que viene del futuro, dentro de 1000 años. Él le revela su nombre real del cual es Eobard Town y se saca la máscara revelando su rostro. Eobard le dice que él es su descendiente, por eso lo llamó abuelo a pesar de que él más bien es su ancestro. Malcolm queda sorprendido y en eso le pregunta qué quiere de él, ¿acaso él es la razón del que haya venido al pasado? A lo que Eobard le responde que no, él no es la razón por la que está en el presente, sino que a quien él quiere es a Flash, pero no pudo evitar verlo y se dio cuenta que él es solo un simple policía, que ni siquiera pudo saber que él mató a los gángsters que estaban esposados, no es alguien tan exitoso como las siguientes generaciones de su familia que vinieron posteriormente, y luego le revela que lo más humillante es que él es aliado de Flash, por lo que no le gusta que la familia ayude al enemigo. A continuación Eobard se pone su máscara y somete a Malcolm en la pared, y en eso le cuenta que es momento de deshacerse de las decepciones, y aquí el profesor Zoom vibra su brazo, a lo que Malcolm le dice que si lo mata quizás él también muera al ser su descendiente. A lo que Zoom se burla diciendo que eso no es cierto, él técnicamente es una paradoja viviente, por lo que si lo mata, él no morirá. Y justo cuando estaba por atravesarle el pecho con su brazo, Flash llega y le dispara sus rayos a reverso, salvando a Malcolm. Flash le dice a Malcolm que se vaya y este lo hace, y ahí Zoom y Flash quedan solos. Flash le dice que escuchó de su conversación y de que su nombre es Eobard Town y que vino del futuro. Ahí Flash recuerda la muerte de su madre y lo que vio en esa noche, así como la descripción que le dijeron Cisco y Fry que el atacante llevaba botas rojas. Y recordando sus enfrentamientos y cómo se veía Zoom cuando corría, le pregunta a él si mató a Nora Allen. A lo que el profesor Zoom se ríe, en ese mismo momento podemos ver una cámara escondida que ni Barry ni Eobard la ven. Y en eso Zoom le revela que sí él mató a Nora Allen aquella noche en el 13 de junio de 2004, dando detalles específicos de cómo lo hizo. Flash queda enfadado al escuchar eso, y le pregunta por qué hizo eso a lo que Zoom en voz baja y acercándose a su enemigo, le dice que lo quería hacer sufrir, ya que no podía matarlo, porque si él muere él o sea Eobard moría también, pero le revela que muy pronto está buscando una forma de poder matarlo y él sobreviva. Flash determinado le asegura que eso nunca sucederá y agarra a Zoom llevándolo a otra instalación. Ahí continúan su pelea, y aquí Flash logra tener las cosas a su favor completamente, aunque en un momento Zoom le lanza sus rayos con una fuerte descarga a Flash, pero este lo esquiva y le llega a una máquina de la instalación, aunque la afecta aún no le pasa nada. Finalmente, Flash logra derrotar a Flash Reverso, y ahí llegan Fry junto a agentes del SWAT. Flash les dice que aquí tienen al profesor Zoom, justo cuando iban a arrestarlo la máquina que Zoom le lanzó el rayo termina mal funcionando y suelta fuertes chispas así como varios rayos de energía que se están esparciendo en donde están. Flash salva a Fry y a los agentes. Mientras la máquina estalla cubriendo de rayos todo su alrededor, vemos a Flash Reverso noqueado. Unos minutos después, vemos a todo el SWAT con Fry y Malcolm, ellos le hablan a Flash diciéndole de que saben que el profesor Zoom fue quien atacó y mató a los gángsters, y además él fue quien planeó todo lo sucedido esta noche con los renegados. Ahí Flash le pregunta a Cisco si ya se controló lo de la máquina, a lo que este responde que sí, pero Zoom ya no estaba ahí adentro así que al parecer escapó. Esto enoja a los que estaban ahí, pero Fry trata de animarlos diciendo de que pronto lo volverán a encontrar, además también les dice que enviaron a los renegados a prisión, pero van a ser llevados a prisiones distintas. En eso Fry se despide y le agradece a Flash, el SWAT y la policía se retiran, solo quedando Flash con Cisco, Iris y Wally.
En eso, Cisco va a revisar algo en su computadora, pero de repente se le cae, justo Flash se lo iba a atrapar, pero Wally es quien lo hace y se la da a Cisco. Esto sorprende a los tres ahí, y Flash le pregunta a Wally si ahora tiene supervelocidad, y Wally queda extrañado. Cisco le menciona que él atrapó su computadora de la misma manera que Barry usa su velocidad, y ahí se da cuenta de todo y recalca de los químicos y el rayo. Wally sonríe y dice que finalmente es como un Flash, a lo cual los demás se quedan sorprendidos, en especial Barry, y sonriendo le dice que lo ayudará a controlar sus poderes. Al día siguiente, Barry recalca lo que le reveló Flash Reverso con respecto a que él mató a su madre, pero él cree que su testimonio así no sería suficiente. En eso Cisco lo llama por teléfono y le dice que venga a Star Labs porque se dio cuenta de algo muy importante. Barry llega ahí, y Cisco le dice que estaba revisando lo que captaron las cámaras con Zoom, y vio de la conversación que tuvieron ellos, y él le dice que las cámaras tenían audio, y aquí muestra la grabación donde Flash Reverso revelaba haber matado a Nora dando los detalles de lo sucedido. Barry queda feliz ya que ahora pueden liberar a su padre. Cisco y Barry le muestran esto a Fry, y este sonríe diciendo que finalmente la verdad se supo. Luego llevan esta evidencia a juicio, y terminan liberando a Henry Allen. Henry abraza a su hijo, y después salen del tribunal. Henry le agradece y se disculpa por ser pesimista, a lo que Barry le responde que no tiene nada que disculparse. Mientras Barry y su padre caminaban, este lo lleva a una parte donde no haya nadie, y le dice a su padre que tiene algo que revelarle. Ahí Barry usa su supervelocidad, revelando a su padre que es Flash. Henry queda sorprendido al ver eso, y le dice a su hijo que está muy orgulloso de él, no solo lo sacó de la cárcel, también es un superhéroe, uno que salvó el planeta en una ocasión. Barry y Henry llegan a la casa de Fry, y Henry le pregunta si esta era su nueva casa, a lo que Barry le dice que todavía vive en el departamento. En eso abren la puerta, y están Fry, Cisco, Iris y Wally, quienes hicieron una fiesta para celebrar la liberación de Henry. Fry abraza a Henry, y le dice que está muy feliz que él haya salido de la cárcel y que él no mató a Nora. Henry le agradece a Fry por haber cuidado de Barry y no haberlo dejado solo. Aquí tenemos una bonita escena en la que vemos a todos celebrando. Mientras la fiesta seguía, Barry y Henry conversan a solas, y este último le revela que en una semana piensa viajar por el mundo. Barry confundido le pregunta a su padre si no se va a quedar en Central City, y Henry lo afirma, ya que siempre quiso hacer eso con Nora, pero tras su muerte y encierro, eso no se pudo, pero se quedará los días siguientes con Barry. Aunque Barry estaba algo desanimado, luego lo apoya, y le dice que él es su única familia, a lo que Henry le dice que eso no es cierto y luego dirige su mirada hacia los demás ahí, y él le dice que él formó una familia, él ya no está solo. Barry sonríe y en eso Henry le dice a su hijo que lo ama y Central City lo necesita más a él que al hijo de Henry Allen. Tras eso los dos se abrazan y Barry le dice que tiene razón sobre todo, hay alguien a quien cuidar y mira a Wally. Luego de eso pasamos a las afueras de Central City, y vemos a Flash Reverso algo herido, y este dice que muy pronto logrará saber cómo matar a Barry y que su suerte no le durará por mucho. De ahí, pasamos ahora con Barry en su traje de Flash y le pregunta a Wally si está listo para convertirse en un velocista, a lo que Wally asiente y está con un traje de entrenamiento parecido al que usó Barry cuando empezó a practicar con sus poderes, a lo que Wally le pregunta si tiene que usar este traje porque se ve algo ridículo, y Barry le dice que es mejor así, ya que él apenas está comenzando. En eso le pregunta a Cisco si ya tiene listo el cronómetro, este le dice que sí, a lo que Barry da la señal y él junto con Wally empiezan a correr con la Speed Force. Con eso pasamos a los créditos. En la escena de créditos medio vemos a Lex Luthor, viendo las noticias sobre el enfrentamiento entre los renegados y Flash, y este ve todos los vídeos del Capitán Frío y el Capitán Boomerang, y sonríe diciendo que serán excelentes. Pasamos a la escena post-créditos, y ahí vemos llegar a Jay Garrick. Este mira las noticias y grabaciones de Barry como Flash, a lo que sonríe y dice que ya llegaron las nuevas generaciones de velocistas, terminando la película.